Mi hija me llamó para decirme que el viaje a Irlanda se había cancelado. Dijo que su marido tenía problemas en el trabajo. Andaban justos de dinero. No les alcanzaba el dinero. Solo sonreí y le dije, no te preocupes, no pasa nada. Después de esa llamada, devolví el abrigo que había comprado solo para el viaje. Cancelé el coche de alquiler. Cancelé 2 noches en un hotel en un pueblo llamado Ennis. Luego, en silencio, guardé la guía en un cajón, como si un sueño de 60 años nunca hubiera existido. 11 semanas. Me quedé helado al ver una fotografía en internet. Mi hija de pie frente a la catedral que había querido ver toda mi vida. A su lado estaban los padres de su esposo y yo. Ni siquiera sabía que el viaje había ocurrido. El pie de foto decía una sola palabra, familia. Una sola palabra. Y sentí como si una mano me apretara el corazón. Pensé que eso era lo peor. No lo era. 5 días después, mi hija entró en casa, se sentó frente a mí y me dijo, papá, necesito que nos prestes $140,000. No tenía ni idea. Yo ya lo sabía todo. Y lo que puse sobre la mesa ese día no era un cheque. Era un sobre. Dentro solo había unas hojas de papel. Pero cuando terminó de leerlas, mi hija palideció y rompió a llorar delante de mí. Y nuestra familia nunca volvió a ser la misma. Mi nombre es Lauren Cassidy. Tengo 66 años y he vivido en Des Moines, Iowa, toda mi vida. Fui directora de funeraria durante 41 años. Mi padre lo fue antes que yo. Cassidy & Sons on Sixth, hasta que vendimos la empresa a un grupo en 2019. Y luego me quedé 3 años más porque no se me ocurría qué más hacer con un martes. Ahora les voy a contar lo que ese trabajo me hizo, y es la columna vertebral de toda esta historia. Así que escúchenlo bien. Un director de funeraria no tiene calendario. Tiene disponibilidad. Ese es el trabajo. No se programa nada, nunca, porque no se puede. Alguien muere un jueves a las 2 de la mañana, y uno va. Te pierdes el recital. Te levantas de la mesa en acción de gracias. Llevas una bolsa en el coche. 41 años de eso. Y la frase que más repetí en mi vida, diría que 10,000 veces, fue, lo que sea mejor para tu familia. Lo que sea mejor para tu familia, cuando me necesites, como quieras hacerlo. Y estaba orgulloso de ello. Quiero dejarlo claro. Pensaba que esa era la esencia de un hombre decente. Luego me jubilé y ya no había nadie que me necesitara a las 2 de la mañana. Y mantuve la misma actitud. En fin, no tenía vida. Tenía disponibilidad. Y quiero que te quedes con la diferencia, porque me llevó 66 años y un febrero infernal encontrarla. Mi esposa era Roberta. Murió en 2016, de cáncer de colon, y tenía 59 años, y la enterré en mi propio edificio, algo que no recomiendo y que volvería a hacer. Teníamos una, Brin, tiene 38 años. Trabaja en comunicaciones para una compañía de seguros en el centro. Es buena en eso. Se casó con un hombre llamado Trent Woolmer hace 12 años, y la familia de Trent son los Woolmer. Kirk y Marlene, en Bauchi. Kirk tenía una empresa de calefacción y aire acondicionado que vendió alrededor de 2015. Y tienen el barco y la casa en Okoboji, y una manera de estar en una habitación donde todos están un poco retraídos. Esa es la característica de esa familia. No son antipáticos. Son una unidad. Se terminan las frases mutuamente y tienen chistes recurrentes desde 1994. Y si te sientas a esa mesa, te recibirán, y te recibirán muy bien, y nunca estarás en ella. Lo sé porque me senté allí 14 o 15 veces en 12 años, y Brin se sentó allí 400 veces. Tenlo presente también, porque no entendí lo que eso le estaba haciendo a mi hija hasta abril, y para entonces ya era tarde. Ahora, Irlanda. Mi bisabuela era Bridget Nagle.
Salió de una aldea a las afueras de Kilroot, en el condado de Clare, en 1921, con 19 años, sola. Tengo su tarjeta de desembarque. Tengo una fotografía suya de cuando tenía unos 60 años en una cocina en Council Bluffs, y tengo el nombre de la parroquia, porque mi padre lo escribió en el reverso de esa fotografía en 1974, a lápiz, y me sé de memoria esa letra desde que tenía 15 años. He querido estar en ese cementerio toda mi vida adulta, y nunca fui. 41 años sin ir, y la razón está ahí mismo, en el negocio. No se reservan 2 semanas. Simplemente no se hace. No existe tal cosa. En enero, Brin me llamó, y estaba radiante por teléfono, de verdad. Me dijo, papá, ¿qué te parece si vamos a Irlanda? Tú, yo y Trent, a finales de abril. No cumple 70 hasta dentro de 4 años, pero no quiero esperar a que sea un número redondo. Y quiero contarte lo que sentí, porque ahora me da vergüenza, pero aún así lo voy a decir. Tuve que sentarme en el brazo del sofá. Le dije 2 veces algo así como, ¿hablas en serio? Y ella se rió de mí y me dijo, papá, sí, ya he mirado los vuelos. No dormí esa noche, a mis 66 años. A la mañana siguiente, compré una guía. Luego compré una segunda. Después pedí un paquete de investigación a una empresa de genealogía en NS68 que me envió los registros parroquiales de 2 bautizos de Nagel en 1902, uno de los cuales era Bridget. Leí ese correo electrónico unas 40 veces. Y entonces hice algo en lo que no he podido dejar de pensar desde entonces, y es algo tan pequeño. Fui a la tienda en Jordan Creek y compré un abrigo, uno de verdad. De algodón encerado, del tipo que realmente aguanta la lluvia, porque todo lo que tengo es o traje o algo de Menards, $240. Y un suéter de lana encima, otros 100. Y la joven del mostrador me preguntó si iba a algún sitio. Y le dije, a Irlanda, con mi hija. Y se lo dije en voz alta a una desconocida en una tienda con una voz que no reconocí. Esa es la parte. Esa es toda la historia. Y todo lo que vino después fueron solo consecuencias, porque en 41 años jamás le había dicho una frase así a nadie. Nunca había tenido que decir una. Reservé un coche de alquiler. Reservé 2 noches en un alojamiento en Ennis y 3 en Dolin. Y pegué notas adhesivas en ambas guías, los acantilados, el ferry de Killimer, el cementerio de Moyarta. Hice eso todas las noches durante 11 noches. El 4 de febrero, a las 4 de la tarde, me llamó. Y lo supe desde las 2 primeras palabras. Tenía un tono que usaba en el trabajo cuando algo salía mal para un cliente, y lo usó conmigo. Me dijo, papá, no podemos ir a Irlanda. La empresa de Trent se estaba reestructurando. Su puesto estaba en peligro. No podían gastar en viajes con eso pendiente. Y añadió, sé cuánto lo esperabas, y esto fue lo que le dije, y lo he repetido 1000 veces, cariño, no pienses en ello ni un segundo más. Eso no es importante. Lo importante es que superéis esto. Y si necesitas algo, lo que sea, me llamas. Y hubo una pausa en esa conversación. Y ella dijo, no. Tenemos que encargarnos de esto nosotros mismos. Pero gracias. Y colgamos. Me senté en mi sala y miré una bolsa de Menards con un abrigo y un suéter dentro, con la etiqueta aún puesta, y 2 guías de viaje en la mesa de centro con unas 60 notas adhesivas. Devolví el abrigo el jueves. La chica del mostrador me preguntó si quería un crédito en la tienda, y le dije que no, un reembolso. Me preguntó si tenía algún problema. Le dije, no, es un buen abrigo. El viaje se canceló. Y ella dijo, oh, lo siento, como suele decirse, sin darle importancia. Lo procesó, firmé y salí hacia mi coche. Luego cancelé el alquiler, que fue fácil. Después Ennis, que tenía un plazo de 24 horas y no hubo problema. Luego Dolin,
que no era reembolsable y me costó $211. No le dije nada de eso, y nunca lo he hecho. Luego la llamé 2 veces en los siguientes 10 días y me salió el buzón de voz en ambas ocasiones. Ella me respondió por mensaje de texto en ambas ocasiones. Lo siento, estoy muy ocupada. Hablamos pronto. Y luego 4 días después, todavía arreglando las cosas. Te quiero. Así que dejé de llamar, porque eso es lo que haces cuando alguien está en crisis, no puede manejar las preocupaciones de otras personas además de eso. Y he visto a 400 familias en ese mismo estado, y sé que lo más amable que puedes hacer es apartarte del camino. Si alguna vez te has quedado callado con alguien porque decidiste que serías una carga, y luego te has sentado en tu casa con el teléfono boca arriba sobre la mesa durante 2 semanas diciéndote a ti mismo que estabas siendo considerado, quiero que sepas que he pensado mucho en la diferencia entre ser considerado y ser conveniente. Y no es tan grande como solía creer. La tercera semana de abril, inicié sesión en Facebook. No lo había usado en probablemente 1 año y medio. Tuve que restablecer la contraseña. Me senté allí en la mesa de mi cocina sobre las 9 de la noche con la luz apagada porque no me había molestado. Y desplacé la pantalla, y no había nada. Y no había nada. Y entonces estaba Brin, publicado 11 horas antes. La primera foto era de los 4 en un puente de piedra. Verde por todas partes detrás de ellos. Marlene con un impermeable. Kirk con las manos en los bolsillos. Trent y mi hija en el medio. Leyenda, 12 días con mi gente favorita, la familia. Y me senté allí y pulsé la flecha. Siguiente. Un pub siguiente. Los acantilados reales del Sendero Sur, sobre los que tenía una nota adhesiva en la página 94. Siguiente. Los 4 en un coche de alquiler con Kirk conduciendo por la izquierda y todos riendo. Siguiente. La siguiente es una iglesia. Pequeña, de piedra caliza, con techo de pizarra. Detrás hay un muro que rodea un cementerio, y mi hija está de pie frente a él con el brazo de Marlene Woolmore alrededor de ella. Ahora quiero bajar el ritmo, porque he visto muchas cosas malas en mi vida laboral. He estado en la sala. He cargado a los hijos de la gente, y quiero decirles que nada me ha afectado tanto como esa fotografía, porque conocía esa iglesia. He visto esa iglesia en una pantalla probablemente 200 veces desde enero. Podría haberles dicho el nombre de la parroquia, el pueblo y el año en que se reparó el techo. Y el pie de foto decía, encontré el lugar de donde venía la familia de papá. Es increíble pensarlo. Ella fue allí. Estuvo en ese patio. Hizo que alguien le tomara una foto frente a la iglesia. Mi bisabuela fue bautizada en la que he estado tratando de ir desde que tenía 15 años. Y ella la subió a internet con una frase sobre mí. Y yo no estaba allí, y nunca iba a estar allí, porque en febrero me dijeron que no había dinero. Y entonces hice lo que suelo hacer, que es revisar las fechas. Del 11 al 23 de abril. Retrocedí, y ahí estaba, de enero, 3 días antes de que me llamara y me invitara, una foto de un mapa de papel de Irlanda en una isla de cocina con 4 tazas de café alrededor, y el pie de foto, planeando algo bueno, y el comentario de Marlene debajo, tan emocionada, llevo años hablando de esto. 3 días antes de que me llamara. Ya estaba planeado. Ya era suyo. Y entonces alguien, todavía no sé quién, lanzó la idea de llevarme. Y me llamó un martes y dijo, ¿y si vamos a Irlanda? Y me senté en el brazo de mi sofá. Y luego, en algún momento entre el 9 de enero y el 4 de febrero, eso se invirtió. Y no necesito saber quién lo invirtió. Lo he pensado mucho y he decidido que, sinceramente, no importa, porque la persona que me llamó fue mi hija, y la persona que dijo que teníamos que resolver esto nosotros mismos fue mi hija. No grité. No tiré nada. Abrí una carpeta nueva en esa computadora portátil y comencé a tomar capturas de pantalla. Cada foto,
Cada comentario, cada fecha, y luego la publicación de enero, y luego la cronología de febrero. 41 capturas de pantalla. Y quiero ser honesto sobre lo que eso significó, porque parece compostura, y no lo es. Ese es el oficio. Cuando algo terrible sucede frente a un director de funeraria, él no reacciona. Documenta. Obtiene la información. La anota, porque su propia reacción es lo menos útil en la sala, y siempre lo ha sido. Y después de 41 años, no hay una persona viva que pueda decir que está haciendo mi cara. Roberta solía decir que tenía una cara profesional y una cara real, y que solo había visto la real unas 9 veces. Estaba sentado en mi cocina oscura a las 11 de la noche tomando capturas de pantalla de las vacaciones de mi propia hija, y mis manos estaban completamente firmes. Y quiero que entiendan que eso no es fortaleza. Eso es daño. Eso es lo que hacen 41 años. A la mañana siguiente hice una lista. Hago eso, bloc de notas legal, letras mayúsculas arriba. Lo que sé, lo que no sé, lo que no voy a hacer todavía. Debajo de la tercera, escribí 3 cosas. No la llames. No le digas que lo sé. Espera. Y debajo de lo que no sé, escribí una línea, y resultó ser la importante. ¿Por qué me necesitaba fuera de esto? La siguiente parte me llevó 9 días, y fue peor que las fotografías. Revisé 11 años de estados de cuenta. Tengo a todos. 41 años en un negocio donde te auditan, te enseñan a guardar papel. Y construí una lista de cada dólar que le había dado a esa chica desde 2014. La boda, 31.000. 11.000 para un auto en 2017 cuando el suyo se averió. 6.000 para una caldera en 2019. 4.000 para un curso de certificación de Trent. 2.200 cuando se les inundó el sótano. 1.500, 1.200. 1.300, 1.800. 11 años de historia que se remontan a 2016 con una nota en cada uno de ellos. Gracias, papá. Me salvaste la vida. Te lo devolveré. 96.200 dólares en 11 años. Casi 9.000 al año. Todos los años durante más de una década. Y aquí viene la parte que me hizo caer al suelo de mi propia oficina, y no es el total. Los ordené por fecha. E hice lo que he hecho en 4.000 funerales, que es buscar el patrón. Cada regalo significativo está dentro de las 6 semanas de un evento de los Bulmer. La caldera fue 2 meses después de que la casa de Okoboji tuviera un nuevo muelle. El auto fue 6 semanas después del barco de Kirk. El curso de certificación fue justo después de la cocina de Marlene. 11 años de mi dinero entrando en esa casa dentro de las 6 semanas de que los Bulmer gastaran en sí mismos. Me recosté en mi silla. Yo no era su padre. Yo era el fondo de reserva. Yo era la cuenta de la que sacaban dinero para mantenerse al ritmo del otro lado de esa mesa. Y quiero decir algo aquí, porque llevo 1 año y medio. Ella no se sentó a diseñar eso. No lo creo, y nunca lo he creído. Nadie lo diseñó. Lo que pasó es que una mujer se casó con una familia a la que no podía permitirse pertenecer, y había un hombre del otro lado que decía lo que necesites, siempre, sin preguntar ni una sola vez, y así se convirtió en el mecanismo. Yo lo construí. Quiero que quede constancia. Dije lo que funcione para tu familia 10.000 veces en mi vida profesional, y se lo dije unas 400 veces a mi hija, y la gente usará la puerta que mantienes abierta. Eso no justifica ni un solo dólar, pero yo construí la puerta. Llamé a una abogada el lunes siguiente. Odalis Rincone, especialista en sucesiones, tenía una oficina en Ingersoll. Había tramitado la sucesión de Roberta en 2016, y la recordaba porque fue la única profesional en todo ese año que me habló como a una persona, no como a un viudo. Me senté frente a ella y no le conté la historia. Quiero dejarlo claro. Le dije,
Tengo 66 años. Estoy jubilado. Tengo alrededor de 1.300.000. Tengo un hijo y quiero transferir la mayor parte de mi patrimonio de forma irrevocable a un beneficiario caritativo, y quiero que se haga correctamente para que no pueda ser impugnado. Ella dejó la pluma y dijo, Señor Cassidy, haré exactamente eso, pero le voy a hacer una pregunta y me gustaría una respuesta sincera, porque va a ser importante dentro de unos 6 meses. Preguntó, ¿es una decisión o una reacción? Me senté en esa silla un rato y le dije, pregúntame de nuevo en 3 semanas. Y ella me respondió, bien. Esa es la respuesta correcta. Vuelve en 3 semanas. Esa mujer fue la razón por la que todo salió bien al final, y en aquel momento no lo entendí. Regresé el 8 de mayo. Y ella me preguntó de nuevo, y le dije que era una decisión, y le expliqué por qué, y le di la carpeta con las capturas de pantalla y la hoja de cálculo de 11 años, y ella leyó durante unos 20 minutos sin decir nada. Luego me explicó lo irrevocable 4 veces, de 4 maneras diferentes, y me hizo repetírselo. Una vez ejecutado, no es mío. No puedo deshacerlo. No puedo pedir un préstamo con él como garantía. No puedo cambiar de opinión en un momento de debilidad en Navidad. Y yo dije, ese es el punto. Y ella dijo, ¿beneficiario? Ahora quiero hablarles de Bula Ross. En 1993 enterré a una mujer llamada Beulah Ross. Tenía 81 años. Falleció en una residencia de ancianos en el este de la ciudad, y no había nadie, ni familia, ni iglesia, ni nadie en el condado que pudiera encontrar a sus parientes. El condado paga una cantidad fija en casos como este, y no cubre mucho. De todos modos, mi padre y yo realizamos el funeral. Ataúd completo, no el mínimo. Lo hicimos un sábado por la mañana en noviembre, y solo había 4 personas allí, mi padre, yo, una enfermera de la residencia que vino por su cuenta y el pastor. 4 personas, 81 años, y he pensado en Beulah Ross probablemente una vez al mes durante 32 años. Le dije a Odalis Rincone que designara como beneficiario un fondo para entierros de indigentes en el condado, el dinero que paga los entierros cuando no hay nadie que lo pague. Y le dije que quería que tuviera nombre. Se llama Fondo Beulah Ross. Ahora entierra a unas 11 personas al año. El fideicomiso se constituyó el 22 de mayo. 140.000 dólares más la casa en Waterbury tras mi fallecimiento. Y quiero ser preciso con la fecha, porque resultó crucial en el juicio. Así que recuerden esta fecha, 22 de mayo. Brin me llamó el 27, 5 días después. Estaba muy cariñosa por teléfono, más que en enero. De hecho, me había estado llamando cada pocos días desde que regresaron, charlando animadamente, contándome cosas del trabajo, sin mencionar Irlanda ni una sola vez. Y yo siempre había sido amable. Quiero que entiendan lo que eso me costó, y también que podía hacerlo sin problema, porque literalmente era a lo que me dedicaba. Y el 27 me dijo, papá, ¿podemos ir Trent y yo el sábado? Queremos comentarte algo. Sábado, 31 de mayo, 1 de la tarde. Entraron juntos, Trent tenía una carpeta, yo preparé café, y se sentaron en mi sala, Trent extendió papeles sobre mi mesa de café y comenzó. Era una franquicia, un concepto de café con servicio para autos, 3 unidades planeadas, la primera en Grimes, cerca de la autopista. Tenía proyecciones, un retorno anual del 22% para el tercer año. Tenía un dibujo del edificio. Tenía una página llamada Equipo de Gestión con 2 nombres y sin currículums. La solicitud estaba en la página 11. $140,000 por una participación del 12%. Y le hice 4 preguntas. Pregunté quién estaría allí a las 5 de la mañana abriendo. Pregunté qué experiencia en restaurantes tenían esas 2 personas. Pregunté cuáles eran los términos del arrendamiento y cuánto de los $140 era capital de construcción y cuánto capital operativo.
Y pregunté qué pasaría si no alcanzaba el punto de equilibrio en 18 meses, que era en su propia proyección como caso base. Y Trent Woolmore no pudo responder a ninguna de las cuatro. No lo hizo mal, para nada. En la primera, se refirió al material de la franquicia. En la segunda, dijo, están motivados. Y en la tercera y la cuarta, miró a mi hija. Y fue entonces cuando Brin entró e hizo lo que tenía que hacer. Se inclinó y puso su mano sobre mi brazo, y me dijo, papá, sé que estás siendo cuidadoso, y eso es inteligente, pero esto es más que números. Trent y yo hemos estado hablando de formar una familia. Era la primera vez que oía hablar de ello, 12 años, y la primera mención estaba sobre una petición. Dijo, tu nieto podría crecer sabiendo que ayudaste a construir algo. Y quiero contarte exactamente lo que sentí, porque no era ira. Era vergüenza por ella. He visto a gente usar a una persona muerta para sacarle algo a un familiar. Lo he visto suceder en una oficina de arreglos funerarios, al otro lado de un escritorio con el difunto en la habitación de al lado. Lo he visto unas 40 veces, y siempre es lo mismo. Alguien buscando la palanca más grande de la habitación porque no tiene nada más, y sabiendo que mientras lo hace todo el mundo puede verlo. Mi hija usó la metáfora de un nieto hipotético conmigo en mi propia sala, y la vi escucharse a sí misma hacerlo. Y le dije, déjame pensarlo. Vuelve el viernes, solo tú. Y ella dijo, claro que sí, papá. Y el viernes, 6 de junio, a las 2 de la tarde, puse 2 sillas una frente a la otra sobre mi mesa de café con un sobre de papel manila en el medio. Ahora quiero ir más despacio, porque esto duró unos 11 minutos, y es la escena más larga de todo esto. Ella entró y me abrazó, y estaba en jeans y sin maquillaje, lo cual noté, y en lo que he pensado desde entonces, porque mi hija no va a ninguna parte sin maquillaje, y ella eligió eso. Se sentó y vio el sobre, y no preguntó. Empezó a hablar, y había estado pensando toda la semana. Agradeció que me lo tomara en serio. Demostró que respetaba su criterio. Y levanté la mano. No muy alto, lo suficiente. Y dije, antes de hablar de café, quiero hablar de febrero. Y se detuvo. Dije, me dijiste que Irlanda estaba de vacaciones por el trabajo y el dinero de Trent. Y ella dijo, papá. Y le dije, fuiste del 11 al 23 de abril con Kirk y Marlene. Y el color se le fue de la cara como se le va de la cara. No es rápido. Va en unos 2 segundos de arriba a abajo. Dijo, no fue, papá, nos sorprendieron. Fue a última hora. Ya habían reservado, y hubo una cancelación, y pasó tan rápido, y no supe cómo decírtelo. Y extendí la mano junto a mi silla y puse la captura de pantalla de enero sobre la mesa. El mapa en la isla de la cocina. 4 tazas de café. El comentario de Marlene. Llevo años hablando de esto. Fechado 3 días antes de que me llamara y me invitara. Y dejó de hablar. Y quiero describir el silencio, porque duró más que cualquier otro silencio que haya experimentado, y he presenciado muchos en mi vida profesional. Había una cortadora de césped en algún lugar. Hay un reloj en esa habitación que era de la madre de Roberta, y tiene un tic-tac que no se oye hasta que uno se da cuenta. Y mi hija se sentó en una silla en la casa donde creció y miró un trozo de papel. Y entonces dijo algo que no esperaba y que no he podido olvidar. Dijo, me lo pidieron. Dije, ¿qué? Y ella dijo, me lo pidieron a mí, no a Trent, a mí. Marlene me llamó y me dijo, queremos que estés con nosotros. Y su voz se apagó. Dijo, papá, en 12 años, esa mujer nunca me ha pedido nada. Y dijo, y lo supe. Supe cuando lo dijo que significaba que no ibas a venir. Nadie lo dijo. Nadie tenía que decirlo. Y yo dije, sí. Y entonces colgué y te llamé 3 días después, y te invité porque me sentía fatal por ello. Y luego, en febrero, me retracté.
Y para entonces ya estaba llorando. Y me senté allí, y quiero contarles lo que me pasó, porque es la parte de esta historia que realmente me importa. La entendí completamente, al instante, de principio a fin, porque he pasado toda mi vida al margen de las familias. Ese es mi trabajo. Estás en la casa en el peor momento de la vida de una familia, y nunca formas parte de ella. Ni una sola vez, jamás. Y te vas a casa. Y tuve una hija que pasó 12 años sentada en una mesa donde todos miraban ligeramente hacia adentro, esforzándose, esforzándose, esforzándose para que la dejaran entrar. Y un día alguien abrió la puerta unos 4 centímetros, y el precio de cruzarla era su padre, y ella lo pagó. Lo entendí, y no me conmovió en absoluto. Y quiero ser honesta, esas dos cosas me entristecieron al mismo tiempo, y todavía lo hacen. Porque la cuestión es que la familia a la que era difícil entrar parecía que iba a cerrarse, y la que ya era suya parecía que se mantendría. Ese es todo el cálculo. Y cada persona que ve esto ha hecho su propia versión. Y lo he logrado. Y la razón por la que es tan peligroso es que suele ser cierto. El padre normalmente lo cumple. Contesta el teléfono. Dice lo que sea que funcione para tu familia hasta que llega la vez que no. Tomé el sobre, se lo puse en las manos y le dije, no te voy a dar $140,000, pero te doy esto. Lo abrió y la observé leer. La vi pasar la primera página y llegar a las palabras irrevocable y fondo Bula Ross. La vi no entender, y luego entender. Pasó a la página de la ejecución, donde estaba la fecha, 22 de mayo. Me miró y dijo, esto es de antes de que viniéramos. Y yo dije, 9 días antes. Y esa frase fue la que lo cambió todo. No el número, sino la fecha. Porque lo que dice esa fecha es, esto no fue una reacción a tu petición. Esto ya era cierto cuando te sentaste en mi sala, me pusiste la mano en el brazo y me hablaste de un nieto. Se levantó demasiado rápido. Sus piernas flaquearon. Se apoyó en el respaldo de la silla y se sentó de golpe, y los papeles cayeron al suelo. No se desmayó. Quiero ser precisa al respecto, porque sé cómo se cuentan estas historias. Se sentó, se cubrió el rostro con las manos y permaneció inmóvil un rato. Luego, sin levantar la vista, preguntó, ¿se puede deshacer? Y yo respondí, no, eso es lo que significa la palabra. Ahora pensé que ahí terminaba todo. Ni mucho menos. La carta llegó un martes de julio. FedEx, Bufete de Abogados de Wastomoen, sobre fideicomiso irrevocable con fecha del 22 de mayo. Demanda de rescisión, 11 páginas. Preocupaciones sobre la capacidad en el momento de la ejecución. Preocupaciones sobre influencia indebida. Una solicitud de historiales médicos. Una demanda para que se disolviera el fideicomiso y se restituyeran los activos. 10 días para responder o presentarían una demanda. Y me senté en la mesa de mi cocina y leí la palabra capacidad unas 9 veces. Iban a decir que había perdido la cabeza. Esa era la estrategia. No, estaba enojado. No, era injusto. No era competente. Un hombre de 66 años toma una decisión que a su familia no le gusta, y la respuesta es que la decisión en sí misma es el síntoma. Y quiero contarles lo que eso le hace a una persona, porque el dinero nunca me asustó. Y esa carta sí me asustó, porque me senté allí y pensé, ¿lo estoy? Durante unos 4 minutos, solo en mi cocina, a mis 66 años, con buena salud y la cabeza llena, me senté allí y me pregunté sinceramente si había perdido el rumbo. Para eso está diseñado. Ese es el propósito de esta arma. Si tienes más de 60 años y alguien de tu familia te ha sugerido alguna vez, con amabilidad, preocupación o intención, que estás perdiendo facultades mentales, quiero que escuches esto de alguien a quien se lo dijeron por escrito en papel con membrete legal. Compruébalo y deja de preguntarte.
Haz que te lo revisen bien y luego cierra la puerta, porque si la dejas entreabierta, aunque sea un poco, se quedarán ahí dentro. Llamé a Odalis Rincone, y en 90 minutos estaba en mi cocina con la carta en la mano. La leyó 2 veces, la dejó y dijo, esto es un farol. Es uno muy bien hecho, y vamos a responderlo tan completamente que les costará caro. Y me dijo qué hacer. 3 evaluaciones, no una, 3. Mi examen físico completo, análisis de sangre, evaluación cognitiva. Un neurólogo, memoria, función ejecutiva, la batería completa. Y un psicólogo clínico para una evaluación formal de capacidad. Todas con fecha actual, mientras la impugnación estaba pendiente, lo que, según ella, era lo más perjudicial que se podía hacer a una alegación de incapacidad, porque significa que el hombre no tiene miedo de ser examinado. 3 médicos en 11 días. Estuve sentado en 3 salas de espera llenando 3 portapapeles, marcando no en cada columna, y en cada una me preguntaron por qué estaba allí, y en todas obtuve la misma respuesta. Los suegros de mi hija han presentado una carta diciendo que no soy mentalmente competente. Necesitaba por escrito que sí lo soy. La psicóloga era una mujer de unos 50 años, y su consultorio tenía una lámpara en lugar de luces de techo. Después de 2 horas, dejó la pluma y me pidió que explicara, con mis propias palabras, por qué había tomado esa decisión. Le dije, descubrí que mi hija me mintió para impedirme un viaje, y cuando investigué bien, encontré un patrón que había estado financiando durante 11 años. Así que transferí mi patrimonio a algo que realmente hará el bien. Fue una decisión meditada. Se tomó con asesoramiento. Y entendí que no se podía deshacer. Todavía lo entiendo. Escribió durante un largo rato y luego dijo, señor Cassidy, la gente tiene derecho a tomar decisiones que sus familias detestan. Eso no es un síntoma. Es simplemente una decisión. Su informe incluía una frase que he leído probablemente 200 veces, demuestra un razonamiento claro, un juicio lúcido y una plena comprensión de las consecuencias de sus decisiones. 29 de 30 en la evaluación neurológica. Me perdí la cita por un día. Mientras eso sucedía, me atacaron por otro lado. Brin publicó algo en línea en agosto. No me mencionó. Ver a alguien a quien amas tomar decisiones que no puedes comprender es una de las cosas más difíciles que existen. Si estás cuidando a un padre anciano, te entiendo. Unos 40 comentarios debajo. Rezo por tu familia. Lo siento mucho, cariño. Y Wes Thorpe me llamó al respecto. Wes y yo nos conocemos desde 1984. Él dirigía una empresa de monumentos, y trabajamos juntos durante 30 años, y jugamos al golf mal juntos los miércoles. Me dijo, Len, necesito contarte lo que se está diciendo. Kirk Bulmer había estado en el club diciéndole a la gente que yo había regalado mi patrimonio a desconocidos, que la familia estaba investigando el asunto y que era muy triste. Y entonces Wes dijo lo que acabó con todo el negocio. Dijo, se supone que Ron Feala está involucrado en esa franquicia de café, ¿verdad? Tu yerno dijo que Ron era uno de los inversores. Le dije, eso es lo que me contaron. Y Wes dijo, Len, jugué con Ron el domingo. Nunca ha oído hablar de eso. No está invirtiendo en nada. Me preguntó de qué estaba hablando. Y luego dijo, y Kirk está haciendo una ampliación en la propiedad de Okoboji. Empezó en junio. El contratista es un tipo que conozco. Me senté en el borde de mi escritorio. No había ninguna franquicia. Nunca hubo una franquicia. Había una ampliación en una casa del lago y un pago por un barco y $140,000 que necesitaban de algún lado. Y ese lado era un hombre que había dicho lo que necesitaran durante 11 años, y lo habían envuelto en una representación y 11 páginas de proyecciones y un nieto hipotético. Le pregunté a Wes si lo pondría por escrito, y no quiso. Quiero decir eso, porque es real. Nadie quiere firmar nada sobre la familia de otra persona, pero él lo hizo.
Escrito a máquina, fechado, firmado, con el número de teléfono de Ron Fealo por si alguien quería comprobarlo. Odalis envió el paquete de respuesta el 18 de septiembre. 3 evaluaciones médicas. La fecha de ejecución que establecía el fideicomiso precedía a la solicitud de dinero por 9 días. 11 años de historial de transacciones. Las capturas de pantalla. La declaración de Wastarp. Y un aviso de que si presentaban la demanda, estaríamos reclamando honorarios por una reclamación frívola. Su abogado retiró la demanda en 11 días. Ahora, aquí viene la parte a la que he estado llegando, y es la parte de la que no estoy seguro, y quiero contarlo con honestidad en lugar de hacerlo de una manera que suene mejor. Había una cláusula en ese fideicomiso sobre la que Odalis discutió conmigo durante 40 minutos. Un legado condicional. $75,000 para mi hija, pagaderos después de mi muerte, supeditados a que ella nunca impugnara el fideicomiso. Y en octubre, cuando todo terminó, Brin pidió que nos reuniéramos, y preguntó, no que el fideicomiso cambiara, ya había dejado de preguntar eso, sino si los 75 seguían ahí. Y le dije que sí. Y luego dije que había una condición que aún no estaba en el documento. Le dije, vendrás a esta casa con Trent, Kirk y Marlene presentes, y con mi abogado, y dirás en voz alta lo que hiciste en febrero y en qué consistía realmente esa franquicia. Y mi hija me miró y dijo, eso no es una condición. Eso es extorsión. Y esto es lo que quiero que escuchen. No estaba del todo equivocada. He pasado 1 año y medio y muchas horas a las 4 de la mañana, y no voy a sentarme aquí a decirte que fue limpio. Me dije a mí mismo que se trataba de la verdad, que los Bulmer habían extendido una mentira por mi casa y alguien tenía que decirla en voz alta delante de ellos. Y algo de eso era real. Y algo de eso, ahora lo sé, algo de eso era que quería estar en esa habitación. Quería estar en la habitación donde estaba la puerta. Y quería ser yo quien decidiera quién entraba por ella, por primera vez en 12 años. Eso no es justicia. No sé qué es exactamente, pero no es justicia, y lo hice de todos modos. Ella dijo que sí. El 8 de noviembre, a las 2 de la tarde, en esta sala, 7 personas. Odalis Rincón estaba sentada junto a la ventana con un bloc de notas. Kirk entró hablando ya de lo contento que estaba de que estuviéramos siendo razonables. Y yo dije, nada va a cambiar. Brin tiene algo que decir. Y le costó 4 intentos empezar. Y cuando lo hizo, miró la alfombra y dijo que el viaje a Irlanda estaba planeado antes de que me invitaran, y que me había invitado de todos modos por remordimiento y luego se había retractado, y que el trabajo de Trent nunca había estado en peligro. Trent reaccionó. No lo sabía. Pude ver que no lo sabía. Y entonces dijo que no había ninguna franquicia de café, ni local, ni otros inversores, ni Ron Feala, y que los 140,000 iban a parar a Okoboji. Y Kirk Woolmer se puso de pie. Y esto fue lo que dijo, y es la razón por la que puedo decirles exactamente quién es ese hombre. No lo negó. Dijo, Len, tienes más de $1 millón en una cuenta sin hacer nada. No está dando resultados, y tu hija tiene una vida que construir. ¿Para qué crees que es? Lo dijo en mi sala, en voz alta, con un abogado a 3 metros de distancia, y lo decía en serio, y no estaba avergonzado. Esa es toda una visión del mundo en una sola frase. El dinero inactivo es dinero malgastado. Un hombre con más de lo que necesita y una hija que lo necesitan no está siendo robado. Está siendo utilizado. Y Marlene se volvió contra Brin. 12 años de te queremos con nosotros desaparecieron del rostro de esa mujer en 1 segundo y medio, y lo que había debajo era muy frío, y mi hija lo vio. Quiero ser honesto, ese fue el momento en que obtuve lo que buscaba, no la confesión. Se fueron en menos de 10 minutos. Kirk y Marlene primero, sin hablar con Brin, y Trent salió tras ellos, luego regresó y se quedó 1 segundo en mi puerta diciendo, no sabía nada de febrero.
Y luego se fue. Odalis recogió sus cosas y, en la puerta, dijo, eso fue más feo de lo que debía ser. Y yo dije, debía ser feo. Y ella dijo, sí, aún así fue más feo de lo que debía ser. Esa mujer siempre ha tenido razón en todo lo que pasó. Trent y Bryn se separaron en enero. Ahora han vuelto a estar juntos, en terapia, y no tengo ni idea de si funcionará. Bryn y yo hablamos una vez al mes. Es una conversación delicada, frágil y real, pero no diría que está reparada. Los Bulmer no le han hablado en 14 meses, lo que significa que mi hija pagó las consecuencias 2 veces. Una vez para entrar, y otra cuando la puerta se cerró tras ella. Y mentiría si dijera que no me siento satisfecha por ello. Y mentiría si dijera que me siento orgullosa de esa parte. El Fondo Bula Rose ha enterrado a 19 personas desde que se financió. Recibo una carta cada trimestre. Es de una página, y no tiene nombres, solo números y una nota. 19 personas que no tenían a nadie, y alguien salió y lo hizo como es debido. Y fui a Irlanda en septiembre sola. Volé de Chicago a Dublín, conduje hacia el oeste, 4 días en Clare. Y estuve en ese cementerio en Mollarta un jueves por la mañana bajo la lluvia. Y quiero contarte en qué pensé, y no fue en mi hija. Pensé en Bridget Nagle a los 19 años, subiendo a un barco sola en 1921, y nunca más volvió a ver ese muro. 19 años, sola, sin esperar a que nadie la invitara. Así que esto es lo que aprendí, y no es lo que esperarías de una historia sobre un fideicomiso. No tenía vida. Tenía disponibilidad. 41 años de lo que sea que funcione para tu familia, cuando me necesites, como quieras hacerlo. Y pensé que eso me hacía un buen hombre. Y sigo pensando que me hizo un buen director de funeraria. Y no son lo mismo. Y esto es lo que cuesta, y quiero ser exacto. Un hombre sin nada en su agenda puede ser cancelado. Ese es todo el mecanismo. No es que Bryn no me quisiera. Me quería y me quiere. Es que una llamada telefónica en febrero podía quitarme no un viaje, sino lo único que tenía. Todo en mi jubilación era contingente. No estaba viviendo una vida. Estaba en un estado de preparación por si alguien me quería en la suya. Y la gente usará la puerta que mantienes abierta siempre, no porque sean crueles, sino porque está abierta. Así que aquí está lo único que te pediría que hicieras, y puedes hacerlo esta noche, y se sentirá extraño, y así es como lo sabrás. Reserva algo que no dependa de que nadie diga que sí. Algo en una fecha dentro de los próximos 90 días que sea tuyo y que ya hayas pagado. Un viaje, una clase, un concierto, un fin de semana en algún lugar, no reembolsable si puedes soportarlo. No en lugar de tu familia. No para fastidiar a nadie. Nadie tiene que saberlo. Hazlo como base. Porque si lo único que hay en tu calendario son cosas que otras personas ponen ahí, entonces alguien más controla todo tu año, y ni siquiera lo saben, y cancelarán uno, y te enterarás en una tienda mientras devuelves un abrigo. Tenía $140,000 en juego y 11 páginas de amenazas legales y 3 médicos, y te digo, lo más útil que salió de todo eso es que ahora tengo 3 cosas en mi calendario para el próximo año que nadie más tiene que aprobar. Y la pregunta que me hago es, si todos en mi vida me cancelaran mañana, ¿qué quedaría en mi agenda? Para mí, la respuesta sincera el 4 de febrero del año pasado fue, nada. Absolutamente nada. Tengo 66 años. No es culpa suya. Es mía. Ahora quiero saber tu opinión, porque he estado dándole vueltas a la última parte de esto, y me gustaría saber qué piensas. Comenta uno si crees que hice bien, la confianza, el momento, todo, sin previo aviso, sin conversación previa. Comenta 2 si crees que debería haberla llamado la noche que vi esas fotografías y haber hablado con ella entonces, antes de abogados y antes de un sobre en una mesa de café, incluso sabiendo lo que habría dicho.
Y comenta 3 si crees que esa última condición fue excesiva, porque mi hija lo llamó extorsión en esta habitación, y mi propio abogado me dijo en la puerta que era más feo de lo necesario, y lo hice de todos modos. Y hasta el día de hoy no estoy seguro de haberlo hecho por la razón que me dije a mí mismo. El número 3 es el importante, dímelo directamente. Prefiero oírlo a no oírlo. Y dime desde donde me escuchas y qué hora es donde estás ahora mismo. Son un poco más de las 9 aquí, y está nevando. Y todavía me sorprende que alguien esté escuchando hablar a un viejo director de funeraria mientras desayuna al otro lado del mundo. Y aquí está la que realmente quiero. Si alguna vez compraste algo para un viaje que no se concretó, el abrigo, los zapatos, la guía, y luego tuviste que devolverlo y explicarle al dependiente por qué, cuéntame sobre eso. Porque es lo más insignificante de toda esta historia, y es la única parte que todavía no puedo pensar con claridad. Y me gustaría saber que no soy el único. Si te gustó, quédate y suscríbete. Es un anciano en Des Moines con un micrófono y un abrigo de algodón encerado que volví a comprar en agosto y que tiene barro de verdad. Esta es una historia ficticia inspirada en experiencias emocionales reales, completamente reescrita y reinventada en Des Moines para crear contenido original. Cualquier parecido con personas o eventos reales es pura coincidencia.